¿Cómo es su nombre, señor? Nicolás Gabriel Dimalow. Nicolás Gabriel. ¿Sabe que voy a tener un nuevo nieto que se va a llamar Gabriel? Mirá, Mira. tenés un yerno que se llama Nicolás Gabriel, ¿no? Ay, ¿nos sacaron fotos a los tres? Ana, vení de nuevo, porque esta foto no la podemos perder. No es que sea cholulo. Y no me olvido que estoy al aire, para nada. Esto es una familia, esto es una casa, esto es... Podemos estar en un ambiente informal, pero no significa que la presencia de Dios no esté. No es todo... Venga, acá al medio, acá al medio. Con la 10 viene al medio. Ya que te tengo, no, yo quiero decir algo más. Nosotros llegamos a la quinta en el 97. Vos sos 88. Nicky tenía 9 años, era un chiquilín y le gustaba mucho el fútbol. Creo que le sigue, bueno, por lo que dijo la madre, le sigue gustando el fútbol. Y recuerdo, tengo un gran cariño por Ana, por Nicky y por Marcos. Marcos es un personaje maravilloso que quienes lo conocimos damos gracias a Dios por su vida. Y yo honro la memoria de Marcos. Honro la memoria de Marcos. Hace 24 años, ¿24? 24 años que se nos adelantó, está en presencia del Señor, pero su legado, sus bromas, ¿qué es eso? ¿Saben qué es eso? ¿Qué es? Frutilla eléctrica. Una frutilla eléctrica, chiste de Marcos. Pero más allá de los chistes, un testimonio maravilloso, un hombre, una bendición para nosotros. Y honrar a su viuda y ayudar a su hijo es parte de lo que hacemos, o de lo que deberíamos hacer. Así que los bendigo, los quiero mucho. Yo también, agradecida. Bueno, ya dijimos tu edad. ¿Dónde estás viviendo? Porque hay gente que te conoce desde chiquilín y otra gente que no. ¿Dónde estás viviendo? Estoy viviendo junto a mi familia, Sole, mi mujer, Emma, Amy. Estamos en Manchester, en Inglaterra. Claro, le gusta el fútbol y se va a un lugar donde hay fútbol. Ok, muy bien. ¿Qué edad tienen las criaturas? Y Amy tiene 7 y Emma tiene 11. Tiempo. Me gustaría que compartas algo. ¿Sí? ¿Así? Sí, como me Listo. digan. Dale. Todo tuyo. Bueno, saludarlos antes que nada. Muy contento de estar acá. Creo que la última vez que estuve aquí fue cuando oraron por nosotros que nos íbamos hace 7 años. Amy era una bebé, la teníamos en brazos, no entendía mucho de lo que estaba pasando. Emma tenía 4 añitos. Y bueno, sí, pasaron 7 años, así que muy contento de estar aquí de vuelta, de verlos. Muchas caras conocidas, algunas que no, pero también contento de verlos y conocerlos. Me gustó mucho escuchar esto que iban contando de que visitaron otras iglesias. Y se me ha dicho de la capilla que es una iglesia flexible. Cuando lo escuché dije, qué bueno, porque si algo que he necesitado que Dios obre y siga obrando en mí es esa de hacerme más flexible, ¿sí? Porque cuando salimos de aquí, primero estuvimos un año en Italia y fuimos a parar a una iglesia que era tan distinta a lo que había estado acostumbrado yo, que, por ejemplo, las canciones no las preparaba la Chule, no oraba en la semana la Chule y venía con las canciones listas, sino que, perdón, la Chule es Priscila, capaz que me... sino que cada uno en la congregación tenían un himnario y saltaba uno y decía el 131 de la nostra raccolta, decían así en italiano. El Salmo 130, no, el Salmo no, el himno 131 de nuestro himnario. Bueno, y empezaban los músicos a cantar el Salmo 131 porque un señor de la congregación lo había pedido, ¿viste? Como si fuera temas en la radio que uno pide. Así era la reunión. Yo digo, qué raro todo esto. Y había señoras con mantillas en la cabeza. Y yo digo, qué raro todo esto. ¿Y será que Dios está acá? Porque esto no es lo que yo estoy acostumbrado, no es mi molde, mi forma.
otra cultura, otra gente, muy distinto. Y Dios estaba ahí. Esa fue, digo, qué lindo que vayan los jóvenes también y tengan esa oportunidad de conocer que nuestra forma, Dios viene por su gracia y misericordia, no porque tengamos la fórmula de la Coca-Cola. Dios en su amor, en su compasión nos visita. Y pudimos ver allí en esa iglesia tan tradicional, con su forma, que Dios estaba ahí. Que Dios estaba ahí y los visitaba. Y ahora estamos ya hace 6 años en Inglaterra, y también otra cultura completamente distinta. Me acuerdo una chica en una reunión pasó a dar testimonio y dijo, sentí, era la primera vez que iba, dijo, sentí el amor de Dios que me inundaba, dice, de una manera, dice que no me podía contener, que empezaron a caer lágrimas de mis ojos. Dice, me tuve que ir afuera porque no me podía contener. Dice, no quería... Claro, los ingleses no están acostumbrados a demostrar las emociones así. Y yo digo, ¿cómo que te tuviste que ir afuera? Si a la iglesia vamos a llorar, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Viste? En las formas de uno que está tan acostumbrado, ¿no? Le cuesta entender que aún en esa frialdad que uno a veces ve y dice, pero ¿cómo no se expresan? ¿Cómo? Es cultural también. Y Dios está y está obrando y estaba hablando del corazón de esta chica, que se fue afuera a llorar porque pensaba que estaba mal. Después, hablando con el pastor, le digo, estaría bueno que cada uno pueda expresar cual sea la emoción que Dios pone en uno cuando se acerca. Pero Dios está y qué bueno escuchar que es una iglesia flexible, me encanta eso. Les quería compartir algo cortito y escuché varias referencias futboleras esta mañana, como estamos en época de mundial, y me acordaba de una que quizás no todos se acuerden, pero ¿hay algún hincha de Racing aquí? Difícil, ¿no? Difícil, hincha. ¿Quién es hincha de Racing? Hincha de Racing. Bien, te vas a acordar vos y los demás también. Año 2001, la campaña después de 35 años sin salir campeón Racing, ¿sí? Con Mostaza Merlo, ¿te acordás? El Pepe Chatruc, ¿sí? Arano, sí, la Chanchi Esteves, ¿te acordás? Bueno, yo soy futbolero. Si hay algo que me recuerdo de ese torneo, es una frase que se van a acordar de Mostaza. ¿Qué decía Mostaza cada domingo después de cada partido? Paso a paso. Esa es la frase emblema de Mostaza. Bueno, de eso quería hablarles un poco hoy, no de la campaña de Racing, sino del paso a paso. Cómo Dios en su fidelidad nos lleva un paso a la vez. Y a veces quisiéramos tener la hoja de ruta completa, ¿no es cierto? Quisiéramos tener el plan de principio a fin, ver cada una de las etapas que involucra cada decisión que vamos a tomar y decir, bueno, está bien, ya vi la película completa, me mando, ¿sí? Pero Dios no obra así con nosotros, muchas veces nos lleva paso a paso, ¿sí? Y así es que se va desarrollando nuestra fe, nuestra confianza en Él. Cuando se presentan esos imposibles, como cantábamos hoy, si hay un imposible, Jesús lo hará, ¿sí? Y es un paso a la vez, un imposible a la vez. Se me vienen de esto varios pasajes en la Biblia. Creo que el abanderado es Abraham en Génesis 12:1, cuando Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿sí? Me imagino la situación, o sea, tenía una instrucción, salir, pero ni siquiera sabía dónde. O sea, si alguien no tenía la hoja de ruta completa, fue él, ¿no es cierto? Pero en esa obediencia, ¿sí? Es que se desbloquea, por decirlo así, el siguiente paso. Es decir, bueno, hice este primer paso, obedecí en fe, ¿sí? Con esa obediencia, esa es la llave para el siguiente paso.
Pienso también en la conversión de Saulo. Esto está en Hechos 9:6. Lo voy a leer de acá. Dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sí, recuerdan el pasaje, ¿no? Es muy conocido. Él está yendo por otro motivo completamente distinto. Estaba persiguiendo la iglesia. Aparece una luz. Escucha una voz. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sí? Y la instrucción que se le da es que entre en Damasco y que allí se le iba a decir lo que tenía que hacer. Y yo me imagino que no me puede decir ahora. Digo, ya que estamos hablando, apareció una luz, ¿sí? Me estás hablando, decime un poco más, ¿no? Me mandás a que vaya y allá me vas a decir lo que tengo que hacer, decímelo ahora. Y muchas veces es así, ¿no? En nuestras vidas también. Y después sigue la historia, ¿no? Y dice en Hechos 9, del 10 al 12, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Me gusta esta combinación de pasajes porque vemos el cumplimiento, ¿no? De cómo Saulo fue, hizo lo que se le dijo, ¿sí? Entró a la ciudad, quedó esperando, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es? Dice, allí se te dirá lo que debes hacer. Y dice, me gusta cuando dice, he aquí, él ora. Me lo imagino, ¿no? Había quedado ciego, él dice que estuvo 3 días ayunando sin comer nada, dice, orando para buscar cuál era el siguiente paso, qué es lo que iba a pasar, y Dios fue fiel, le dijo, le dio en visión en este caso, le dijo qué es lo que iba a pasar, que Ananías iba a venir e iba a orar por él para que recobre la vista. Un poquito antes, en Hechos 8:29, está la historia de Felipe, que dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate, esto es un poquito antes, vamos a arrancar en el 8:26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. De vuelta, la instrucción mínima e indispensable que requiere obediencia. ¿Sí? No le dijo, no le dio la historia completa, no le dijo, mirá, hay un siervo etíope que está leyendo Isaías y quiero que vos le digas esto, que lo bautices, que pase esto, aquello. No, le dijo, andá por el camino. Incluso le digo que ese no es el camino, el mejor camino para ir hacia Gaza desde Jerusalén. Este era el camino del desierto por el que dijo. Me imagino diciendo, bueno, yo voy a Gaza, pero yo sé que hay cómo ir a Gaza. Hay otro camino que es más corto, que no es el camino del desierto. Eso a veces, ¿no? Cuando recibimos una instrucción y queremos adaptarla un poquito a nuestra medida. Decimos, bueno, sí, hay que ir a Gaza, está bien, yo sé ir a Gaza, yo voy por acá, más corto. No, le dijo, ve, desciende de Jerusalén a Gaza por el camino del desierto. Dice en el 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro. Otra vez, él obedeció, estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Llega la instrucción, a partir de la obediencia llega el siguiente paso. Acércate y júntate a ese carro. Bueno, después sabemos todo lo que ocurrió. También pensaba en esas instrucciones que a veces, al no tener el contexto, parecen a veces hasta descabelladas. Me acordaba de Jesús diciéndole a los discípulos, ve, entra en tal ciudad, vas a encontrar un burro, desatá el burro y tráemelo. Y vos decís, ¿pero estás seguro? O sea, ¿y el dueño qué me va a decir? O diciéndole también Jesús a los discípulos, sigan al hombre del cántaro y donde entra, preparen la cena.
O sea, son instrucciones a veces que Dios nos da que al no tener todo el contexto parecen descabelladas, pero la obediencia es lo que después trae la instrucción para el siguiente paso. De la misma forma que la obediencia nos trae claridad sobre cuál es el siguiente paso, la desobediencia, todo lo contrario. Dice en 1 Samuel 15, 22, entonces Samuel dijo, acá está hablando Samuel, perdonen que los paseo por todos, son pasajes conocidos, ¿no? Acá dicen en Samuel 15, 22, está Samuel hablando con Saúl, luego de que desobedeció y ofreció él el holocausto. Dice, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y bueno, este era un poquito el pensamiento, ¿no? La idea que quería compartir. Que Dios nos va llevando como un padre o un hijo de la mano, es fiel y a veces no entendemos bien hacia dónde estamos yendo. Dice en el Salmo 119, 105 creo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Y eso nos da, imagínense una lámpara a los pies, vemos a veces lo necesario para ese siguiente paso. Tenemos esta instrucción de parte de Dios para el siguiente paso, pero no vemos la película completa. Últimamente con mis hijas nos sentamos para ver una película y en Netflix y en estas plataformas hay tanta bajada de línea con las películas nuevas que hemos optado muchas veces por ver películas que veíamos nosotros cuando éramos chicos. Entonces por ahí nos sentamos y vamos a ver Beethoven, una peli que tiene, o Mi pobre angelito, ¿viste? Y que por lo menos ya sé de dónde va, sé que no hay nada muy extraño. Y por ahí ellas están nerviosas, en un momento son chiquitas, la más chiquita 7, por ahí está nerviosa en algún momento de algo, ¿qué va a pasar con el perro? ¿Va a vivir? ¿Va a sobrevivir o no? Y yo estoy al lado de ella y estoy tranquilo, porque yo ya la vi a la peli. Yo ya sé de qué va. Y a veces pienso, ¿no? En Dios, Él ya vio la peli completa de nuestras vidas. Nosotros vamos dando un paso a la vez y cuando se complica estamos, ay, ¿qué va a pasar ahora? ¿Y qué? ¿Dónde está la salida de esto? Él ya la vio completa. Y no solo la vio completa, Él la escribió, ¿sí? Dice en Efesios 2:10, que no sé si lo tienen ahí porque no lo tenía anotado acá, pero es muy lindo para leerlo. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, en una versión dice de antemano, para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Él no solo ya la vio, sino que la escribió, la conoce de punta a punta, ¿sí? Pero en su fidelidad nos va dando un paso a la vez, paso a paso, como decía Mostaza, ¿sí? Nosotros queremos la instrucción entera, queremos de principio a fin, bueno, ¿y qué hay con esto? ¿Y qué viene después? Yo doy este paso, ¿y después qué pasa? Bueno, dalo el paso, y ahí viene la siguiente instrucción, ¿sí? ¿Por qué? Esto es cosa mía, bueno, pienso, ¿por qué Dios hace así? Pienso que si nos diera de la película entera de una, ¿sí? Una no le creeríamos, diríamos, no es cierto, no puede ser. Porque no estamos preparados, todavía no hemos desarrollado la fe para ver la película entera. Tiene que ser un paso a la vez. Nos sentiríamos tan abrumados de ver la película completa que desconfiaríamos, ¿sí? Pero al hacerlo así, un paso a la vez, dimos un paso y dijimos, obedecí, Dios estuvo conmigo, me acompañó, el paso aterrizó en tierra firme, o si salté a la pileta, había agua, ¿sí? Si saltamos a la pileta, Dios, si es en obediencia a Dios, se va a encargar de que tenga agua. Y cuando las cosas se complican, cuando dimos un paso
y vemos que hay oposición, que hay, pero si yo te obedecí, y ahora esto se complicó. Bueno, se complicó, pero sabemos quién está en control, ¿sí? Sabemos quién preparó estas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Y entonces a medida que vamos dando un paso de confianza y después otro, vamos desarrollando esa fe para creer en el paso que sigue, ¿sí? Por eso no podemos dar los 3 pasos juntos, no podemos pegar un salto y llegar allá de una. Pero en todo eso que experimentamos en ese primer paso, creció nuestra fe. Y en ese desafío que fue ese primer paso y que vimos que Él estuvo con nosotros, creció nuestra confianza en Él, ¿sí? Y ya estamos equipados para dar un segundo paso, ¿sí? Así que quería animarlos esta mañana y me sirvió mucho de pie esa canción que dice, si hay algo imposible para ti, Jesús lo hará, ¿sí? Y esto no está reservado ni para los más jóvenes que dicen, bueno, pienso que es un momento así de tomar muchas decisiones, de tomar muchos pasos, de confiar en Dios para qué tengo que estudiar, por ejemplo, con quién me tengo que casar, esas cosas tan trascendentales en la vida. Sí, pero también es para los más grandes. Pensaba cuando Dios llamó a Abraham, tenía 75 años. Las edades en ese tiempo eran distintas, pero aún así los estándares de esa época era grande. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, tenía 80 años, ¿sí? Entonces no está reservado ni para los más jóvenes, porque siempre hay un paso siguiente, ¿sí? Siempre hay un paso siguiente, no es que llega un momento que ya está. Y una cosita más quería compartirles. Cuando dimos un paso y no vemos la salida, o se empieza a complicar un poco, algo que me ha servido mucho es mirar un poquito los pasos que pasaron, ¿sí? Eso, ¿no? Los pasos que ya dimos y ver cómo Dios estuvo, ¿sí? Cómo Dios nos ayudó en el paso anterior, que fue fiel, que le obedecimos y Él estuvo con nosotros, y en el anterior a ese. Y un pasaje que siempre me recuerdo, que está en Mateo 16:5, si no me equivoco, que me gustaría leerlo también. Dice, y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Podemos ir. Dice, y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Estaban preocupados. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún? Esa frase, esa pregunta la escucho cuando di ese paso, se empieza a complicar un poco y me empiezo a preocupar y digo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Si yo di el paso en obediencia y ahora hay oposición, se complicó. Si no entendéis aún, escucho esa voz de Jesús diciendo, no entendiste todavía. ¿Cuántos pasos ya diste y todavía no entendiste? Pero en amor, no en reproche. No sé, así lo escucho yo. No en tono, ¿cómo no entendiste? No enojado, sino con ternura, ¿viste? Casi pero no, ¿cómo no entendiste todavía? Dice, ¿ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántos cestos alzasteis? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes? Dice, ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas, esa versión es puertas, esa no la conozco, tomasteis, ¿sí? ¿Cuánto sobró? Entonces a los discípulos les pasaba y me pasa a mí constantemente y quizás les pase a ustedes también, ¿sí? De que hemos visto en el paso anterior, hace 2 pasos, hace 3 pasos, cómo intervino Dios milagrosamente cuando parecía que no había salida ahí y nos abrió una puerta, nos abrió una salida. Y nosotros de vuelta nos preocupamos, ¿sí? Decimos, ¿y ahora qué hago? A ver, Jesús acá le dice, muchachos, para mí el pan no es un problema, no sé si lo entendieron o no, pero no es un problema para mí el pan, lo solucionamos, ¿sí? Y así
así me encuentro muchas veces y este pasaje siempre me recuerda eso, ¿no? Si no entendiste todavía, mirá que Jesús está con vos, ¿sí? Jesús es el que te trajo hasta acá y el que te va a ayudar al siguiente paso, el que te va a sacar de esta situación, porque fue fiel, ¿sí? Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel, ¿sí? Y si hay algo imposible, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios que queremos darle gloria hoy. Amén. Y como a pesar de que hablo de que no me gustan las formas, tengo formas. Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿En qué vamos a cantar? Después de paso a paso. Y lo que me viene al espíritu es paso a paso, Dios te bendecirá. Pero creo que es una versión muy rara. Y doy gracias a Dios por este mensaje, por recordarnos de que se trata de un proceso. Paso a paso es un proceso. No podemos ver, no deberíamos pedir todo el guión todo junto, sino es la escena que vamos a rodar este día es la que baja. Esto es lo que hay ahora, esta escena. Y en ese proceso creo que estamos todos involucrados y nuestra congregación tiene un cartel que la identifica, que se llama Peniel. Y ese Jacob, que es el que habló de Peniel, es un muy buen ejemplo del paso a paso. Es un muy buen ejemplo de los imposibles. Porque él estaba regresando para reencontrarse con su hermano. Y la cosa se estaba poniendo complicada. Envía a su mujer, a su familia del otro lado del río y se queda solo a pasar una noche complicada. ¿Qué iba a pasar al día siguiente? No se sabía. Y me imagino que alguna mujer, después de hacer dormir a los niños, pensando en el próximo paso, se puso a cantar una canción que no existía en ese momento, pero para mí que me gusta jugar con las ideas. Me imagino que una de las mujeres cantaba pensando en el siguiente paso. Habrá un amanecer. Se preguntaba si habrá un amanecer para Jacob, porque iba a ser una noche larga, una noche difícil, y los de la familia sabían que era una noche compleja. Habrá un amanecer glorioso que Cristo tiene para él. Habrá un amanecer. Y creo que es lo que se preguntaban del otro lado del río. Porque el que estaba de este lado del río no tenía tiempo para cantar. Estaba en otra parte de esos pasos. Esa noche, Jacob estaba en una gran lucha, como la que estamos nosotros muchas veces. Estaba en una gran lucha y la lucha fue intensa. Todos conocemos la historia, todos vemos la secuencia y va a amanecer. Y mientras aquella mujer cantaba, ¿habrá un amanecer? Va aclarando el día. Y el oponente de Jacob le pregunta, ¿cómo te llamas? Como si no hubiera sabido cómo se llamaba. ¿Cómo te llamas? ¿Qué me preguntas? Si vos sabés. ¿Cómo te llamas? Me llamo. Y lo que quería el oponente simplemente era que Jacob diera otro paso. Que diera el paso de decir su nombre en voz alta para escucharse. Porque normalmente yo no me digo mi nombre. Ella me dice mi nombre. Entonces yo escucho mi nombre de boca de otro. Muy pocas veces yo me digo mi propio nombre. Cuando alguien me pregunta, lo digo. Y esa vez
había un paso que había que dar. ¿Cómo te llamas? Engañador. Bueno, engañador, hoy empieza otra historia. No te vas a llamar más engañador, te vas a llamar que Dios prevalezca, que Dios triunfe, Israel. Y a partir de ahí se genera todo un proceso y todos vimos los pasos previos de Jacob y vemos los pasos posteriores de Jacob. Y me parece que en la banda de sonido de esta película que estoy imaginando, Jorge, la Cobara, se acercó con su guitarrita y mientras amanecía y Jacob está diciendo, ¿cómo que no más Jacob? ¿Cómo que ahora Israel? Jorge agarró la Gibson y se puso a cantar. Si hay algo imposible para ti, si hay algo imposible para ti, Jesús lo hará, Jesús lo hará. Porque no hay nada, nada imposible para él. Y me quiero imaginar que Jacob lo miró a Jorge y le dijo, bueno, no había escuchado esa canción. Es que la voy a hacer dentro de un par de miles de años. Y empezó un proceso. Y empezó un paso a paso. Y es el mensaje de hoy, paso a paso. Paso a paso. Parte de un proceso. Y cuando se estaba yendo Jacob de ese lugar, dijo, a este lugar le voy a poner un nombre. Y este lugar se va a llamar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y todavía sigo vivo. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero las consecuencias de este encuentro las voy a pagar en cada paso que dé. Porque quedó cojeando, ¿verdad? De ese encuentro quedó rengo. Y cada paso que daba le recordaba el lugar donde empezó a renguear. El lugar donde fue librada su alma. Pero no fue librada en un acto mágico, esotérico, único. No, fue parte de un proceso. Y Peniel es un lugar donde empiezan procesos. Procesos que son paso a paso. Procesos que vienen de un día a la vez. Procesos que vienen con días inentendibles, con situaciones complejas, porque lean después todo lo que viene en la vida de Jacob, ahora Israel, y se van a encontrar que no fue que, bueno, estábamos todo mal y ahora todo bien. No, no. Al igual que a vos, al igual que a mí, hay partes del proceso que no se terminan de entender. Como no se entendía la tormenta antes de que Jesús la calmara. Pero Jesús ya había visto que la tormenta no iba a ser causa de muerte de nadie. Así que recordá que esta transformación en la que estamos inmersos es paso a paso, obediencia a obediencia, confianza en confianza, recordando cada uno de aquellos pasos que Él guió, sostuvo y nos dio victorias. Y aún de las derrotas, todas las formas de aprendizaje que Él nos brindó. Y me gusta pensar que Jacob en el desayuno, o después del desayuno, que se habrá hecho solo, empezó a cantar del más grande de los milagros. Y me imagino que cantaba, creo en milagros, he visto librado mi ser. Él fue el que dijo, fue librada mi alma. Y creo que él pudo haber cantado esta canción tranquilamente. Creo en milagros. He visto mi propia alma librada. Es milagroso el cambio que hay en el que Cristo redime.
Porque Peniel es el paso al paso que te saca de 35 años de no ser campeón a gritar campeón una vez más. Pero gritaste campeón después de muchos partidos, porque es un campeonato. Y con todo el espíritu mundialista. El milagro más grande es el que produce en un instante Dios, pero el que desata un proceso de transformación permanente. Mientras respires, proceso, paso, paso. Y acá, algo duro. Si pasás por ese amanecer en Peniel, si pasás por esa noche en Peniel, sí o sí se dispara un proceso de transformación. Si no hay transformación, es puro cuento. Si no hay transformación, es puro cuento. Si no es librada tu alma y desata el proceso, es puro cuento. Es un amistoso que no se gana nada. No, pero jugamos al fulbito, pero no por los puntos, no por el campeonato. Por eso creo en milagros, por eso creo en ese proceso de paso a paso. Creo en milagros. He visto el lirio atravesar el suelo duro y vil. Eso lo pudo haber cantado Jacob, porque vio nacer esperanza donde había una tierra llena de odios y rencores familiares. Pero claro, había que dar un paso, reencontrarse. Por eso quiero aferrarme a esto y al final parece que voy a hablar más yo del paso a paso que vos. Pero me cuelgo de eso, porque es parte del proceso, es la mejor forma de explicar un proceso. El paso de hoy, el paso de fe. Creyendo aquello que pasó. Creo en milagros. He visto librado mi ser. Es milagroso el cambio en mí cuando Cristo me redimió. Yo he visto el lirio atravesar el suelo